Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos en esta ocasión reflexionar un poco sobre ese milagro cotidiano que es la presencia eucarística. Milagro cotidiano. Nosotros, lo mismo que el apóstol Tomás, somos llamados a reconocer a Cristo vivo. Y así como Él exclamó, también nosotros exclamamos, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo vamos a distribuir un poquito esta reflexión? Pues básicamente vamos a tomar una metodología de preguntas y respuestas. Es un modo muy interesante de avanzar y de profundizar, no solo en este tema, sino en tantos otros. Entonces, tenemos aquí una pregunta previa que la queremos hacer desde el respeto y desde el amor. Y esa pregunta es, ¿por qué el Señor escogió esta manera de darse a nosotros? Hay tantas expresiones de cercanía, hay tantas expresiones de afecto, de amor. ¿Por qué Dios escogió esta manera, este modo? Acerquémonos un poco a lo que significa la realidad del alimento. Pensemos en el bebé recién nacido. Se dice que un bebé tiene muy pocos reflejos, como actos casi automáticos. Y entre esos actos tiene el de recibir el alimento. Recibir alimento. Es decir, es algo tan connatural y por supuesto indispensable para el bebé que no hay ningún proceso de pensamiento o de análisis, sino simplemente llora y busca cómo alimentarse del cuerpo de la mamá. El alimento se convierte así en una profunda comunicación, en una profunda comunión, en un profundo sustento. Y yo quiero quedarme sobre todo con esas dos palabras, la palabra sustento y la palabra comunión. Quisiera que trajéramos a nuestra mente la imagen de la mamá que alimenta a su bebé. La mamá cuando amamanta. Observemos esa unión tan estrecha, unión de cuerpos, unión de amores y unión de sustento. El bebé experimenta en esa leche que recibe, experimenta todo lo que requiere su cuerpo. Es maravillosa la leche materna, nos lo dicen los científicos. Ese bebé está recibiendo todo lo que necesita su cuerpo. Pero atención, está recibiendo también seguridad, cariño, calor, cuidado, amor. Por eso, en el acto mismo de amamantar, se da a la vez el sustento y se da también la comunión, la unión profunda. Esa unión profunda es la que también
Dios ha querido tener con nosotros. Observemos que el pecado, ya en el plano espiritual, destruye tanto el sustento como la comunión. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado hace que nosotros pretendamos vivir sin aquel que es la vida. Rompe nuestra unión con Dios. Desde el pecado de nuestros primeros padres, al que llamamos pecado original, hasta los pecados personales que todos hemos cometido, todo pecado siempre es un no, es una rebeldía, es una desobediencia, es una ruptura. Todo pecado está marcado básicamente por ese momento en el que uno le dice a Dios, no me interesa tu plan, no me interesa tu designio, no me interesa tu manera, no me interesas tú. Es un rechazo. Algunas personas creen que el rechazo solamente se da en el caso extremo del odio hacia Dios. Pero la verdad es que todo pecado supone una ruptura, supone tu voluntad no me interesa, tu plan no me interesa. Yo quiero hacer mi vida a mi manera. Entonces, por eso todo pecado significa romper. Es una ruptura, todo pecado. Pero como Dios es la fuente de nuestro sustento, porque Él es nuestro creador y Él es el que nos sostiene en el ser y Él es el que nos muestra el camino y Él es el que levanta nuestro corazón con la esperanza y con la alegría. Desconectarse de Dios necesariamente implica perder también el sustento. Hay una comparación que creo que es importante hacer en este momento y la he comentado otras veces. Es la comparación con la rama que se arranca, que arrancamos del árbol. Cuando arrancas una rama del árbol, las hojas están verdes. Y si tenía algunas flores, esas flores siguen todavía frescas y abiertas. Pero pocas horas después empiezan a marchitarse las flores. Dependiendo del árbol, 1 o 2 días después, empiezan a perder su color, a secarse y arrugarse las hojas. Pero eso no se nota al principio. Eso es lo mismo que nos sucede con el pecado. Cuando recién nos apartamos de Dios, creemos que estamos todavía lozanos y fuertes y, utilizando la comparación del árbol, verdes. Creemos que tenemos vida, pero la verdad es que nos hemos desconectado. Y al principio uno no lo nota. Uno no lo nota porque uno puede seguir comiendo el alimento material y puede seguir trabajando y estudiando. Y a quien le interese puede seguir enamorándose y consiguiendo amigos. Y puede seguir divirtiéndose y aprendiendo cosas. Entonces la persona dice, no necesito de Dios. Considera que no necesita de Dios. Pero el vacío empieza a instalarse en el corazón. Mejor dicho, el vacío siempre está cuando se pierde a Dios. Siempre está. Pero, ese vacío empieza a sentirse. Es la falta de propósito, es la falta de sentido.
Es el preguntarse el para qué y no tener una respuesta. Esa sensación de vacío que se ha vuelto prácticamente universal en nuestra cultura actual, lo que está mostrando es cómo estamos desconectados de Dios. Es decir, estamos perdiendo el sustento divino. Estamos perdiendo la fuerza y la vida que solo Él puede darnos. Otras señales de que se pierde ese sustento. La mente se ofusca. Se empieza a oscurecer nuestra mente de un modo espantoso. La mente se ofusca. ¿Qué queremos decir con esa expresión? Queremos decir que no hay claridad ni siquiera para discernir lo más evidente. Ni siquiera para lo más evidente. Eso también está sucediendo en nuestra época. Por ejemplo, y esto hay que citarlo así tal cual, el caso del aborto. Se está eliminando vida humana. ¿Qué vida puede tener una mujer en su vientre, creciendo en su vientre? ¿Qué vida puede tener si no es vida humana? Y sin embargo, los defensores del aborto, con la mente ofuscada y con deseo de ofuscarnos también a nosotros, parece que no reconocieran ese dato fundamental. Eso es parte de perder el sustento. La alegría se pierde. La alegría se vuelve explosiones instantáneas, momentáneas, que pronto dejan un vacío peor. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta este momento, mis hermanos? Hemos dicho que el alimento trae dos realidades que son comunión y sustento. Que el ejemplo tal vez más visible y el más tierno sin duda de ese encuentro, de ese alimento, es la mamá que amamanta a su criatura. Bueno, esa fue la primera parte. Y luego hemos dicho, en el plano espiritual sucede lo mismo. En el plano espiritual nos encontramos con la misma realidad. Es decir, que necesitamos de la comunión y el sustento de Dios. Y el pecado precisamente quiere quitarnos esas dos realidades. Pasemos a un siguiente punto. ¿Qué es toda la historia de la salvación? La Biblia entera, ¿qué es? Respuesta. La Biblia entera es una historia de amor. Es la historia del amor de Dios que sin necesitar de nosotros quiere volverse a nosotros. Quiere que nosotros volvamos a Él. Todo el camino de la Sagrada Escritura, todo el camino, es una historia de reconciliación. A mí me impacta pensar que el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, el Génesis, nos cuenta la ruptura. Y de ahí en adelante, todo el Génesis y todo el resto de la Biblia es solo para contarnos la historia de cómo Dios quiere llegar a reconciliación y alianza con nosotros, sin necesitar de nosotros. Porque el Señor no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero Él ha salido en nuestra búsqueda. Como lo dijo en palabras inmortales nuestro Señor Jesucristo, como el pastor que busca la oveja perdida.
Dios ha salido en nuestra búsqueda. Dios ha querido que haya reconciliación. Es decir, que se pueda volver a la comunión. Y por supuesto, en esa comunión, Él es el que da la vida y nosotros somos quienes la recibimos. Toda esta introducción general es solamente para decir un punto, que no hay ni puede haber un signo más precioso del amor de Dios que ver a Dios mismo alimentándonos. Pero todavía le tengo que subir el volumen a esa preciosa manifestación de amor. Tengo que subir el volumen. ¿Por qué? Porque mira esto. Dios no solamente nos alimenta como alimentó a su pueblo en el desierto con el maná. La Eucaristía es todavía más que esto. La Eucaristía es Dios dándose como alimento. Dios dándose como alimento. Como que le pareció poco alimentarnos. Quiso ser nuestro alimento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la Eucaristía? Y este es el porqué de este sacramento. Vamos a encontrar comunión. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la imagen de la comunión. Por supuesto que hay muchos signos de comunión. El abrazo que se dan dos amigos es signo de comunión. El compartir un trabajo o el descanso es signo de comunión. El amor de los enamorados es signo de comunión. La relación sexual, la relación íntima entre esposo y esposa es signo de comunión. Pero no hay un signo de comunión que sea tan perfecto como el alimento, por el cual uno se da enteramente, entra completamente y se vuelve parte del otro. Ni siquiera en la unión sexual, con toda la hermosura que tiene la intimidad, según la quiso Dios, ni siquiera en la intimidad sexual se cumple esa realidad de uno que se entrega, que se disuelve, si tuviera que usar esa palabra, que se deshace por amor para hacerse parte del otro. Por eso tenemos que sentir dolor del católico que no comulga. Y tenemos que sentir dolor del protestante que no cree en la presencia de Cristo en la Eucaristía, presencia real. Y por supuesto, mucho más dolor de quienes profesando otras religiones o llamándose ateos, se castigan privándose de este que es el regalo más grande del amor de Dios. Entonces, en resumen, ¿por qué existe la Eucaristía? Respuesta: la Eucaristía existe porque Dios, en un derroche de amor, ha querido reconciliarnos consigo con tanta perfección que quiere unirse a nosotros y que nos unamos a Él sin fractura, sin ruptura, sin ninguna interrupción, sin ningún intermediario. Y para manifestar y a la vez realizar esa unión, Dios ha querido ser alimento para nosotros. Por eso existe la Eucaristía. Y ahora entonces podemos pasar a otra pregunta. Nuestra primera pregunta era: ¿por qué existe la Eucaristía? La segunda pregunta es esta: ¿cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía?
Entonces, tratemos de dar, con la ayuda del Señor, tratemos de dar la mejor respuesta. No una respuesta cualquiera, la mejor. Y empezamos, ya que se trata de Cristo el que nos alimenta, empezamos por hacernos esta pregunta previa. ¿Quién es Jesucristo? Y la respuesta es el Hijo del Dios vivo. Dios verdadero como el Padre, hombre verdadero como nosotros. Ese es Jesucristo. Puesto que es hombre verdadero como nosotros, Él tiene un cuerpo real y humano, el que fue formado de las entrañas purísimas de María. Él tiene un cuerpo humano. Entonces no podría hablarse de una comunión perfecta si fuera una comunión que prescinde del cuerpo. Esa no sería una comunión perfecta. Esta es, entre otras cosas, una realidad que hemos experimentado con mucha fuerza y con bastante dolor en la pandemia. El distanciamiento social, los confinamientos, tantas circunstancias nos han privado de tener cerca a las personas que amamos. ¿Y no es verdad que necesitamos verlas, oírlas, tocarlas, tomar sus manos, abrazarlas? ¿Y qué es todo eso? Cuerpo. Ni siquiera la realidad telemática, la realidad cibernética, como la que tenemos en este momento, es suficiente. Necesitamos cuerpo. ¿Por qué? Porque somos cuerpo. Acuérdate del bebé abrazado, amado, amamantado. Él no necesita solamente una mamá que le diga, mi bebé te quiero mucho. Él necesita el cuerpo de la mamá, la leche de la mamá, el calor de la mamá. Y muchos dicen, el tono de voz de la mamá, el aroma de la mamá. Cuerpo, cuerpo necesitamos. Entonces, si Dios quería de verdad realizar una comunión perfecta con nosotros, cuanto es posible en esta tierra, una comunión perfecta tenía que ser una comunión corporal. Por eso dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. El que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida. Entonces, aquí es donde empieza realmente lo más profundo, lo más misterioso de la Eucaristía. Porque tenía que ser cuerpo. Si no era cuerpo, entonces no era plenitud de comunión, porque nosotros somos cuerpo. Y por eso, nosotros necesitamos eso, tocar, oír, oler, abrazar, porque somos cuerpo. Y Dios, en su infinita libertad, escogió darse a nosotros, que somos cuerpo. Entonces la Eucaristía tiene que ser cuerpo. Y por eso en la Eucaristía se dice el cuerpo de Cristo. Pero aquí viene el problema. Todos estamos de acuerdo en que el cuerpo de Cristo, cuerpo santísimo, cuerpo purísimo, es verdadero alimento. Él dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero es imposible para el ser humano vencer la repulsión de comer cuerpo como se presenta en nuestra realidad, en esta realidad. Eso nos causa repulsión. Entonces, ¿qué hacemos? El amor de Dios venció todos los obstáculos. Nos dio verdaderamente su cuerpo
sin apariencia de cuerpo humano. Este es el misterio eucarístico. Es decir, que recibimos cuerpo, pero bajo aspecto de lo que no es cuerpo, sino de lo que es el alimento cotidiano. El término teológico que se utiliza es el término especie. Bajo las especies de pan y vino. Entonces, ¿cómo está Cristo en la Eucaristía? Está realmente presente en su cuerpo y en su sangre, pero bajo especies. ¿Bajo especies qué quiere decir? Que la Eucaristía es doble milagro. El primero y fundamental milagro es que Él esté presente ahí, realmente presente. Eso vamos a hablar en un minuto. Que Él esté realmente presente es el primer milagro. Pero el segundo milagro es que estando Él presente, ha querido conservar las especies, por decirlo así, el aspecto del alimento cotidiano, es decir, del pan y del vino. Él ha querido preservar ese aspecto. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que padecer la repulsión natural, que entre otras cosas la puso el mismo Dios en nosotros, de comer cuerpo humano. Entonces, ¿cómo está Cristo en la Eucaristía? Está realmente presente, pero bajo especies de pan y vino. Lo cual nos lleva inmediatamente a la siguiente pregunta. ¿Qué significa que Jesús está realmente en la Eucaristía? Hace poco aprendí una manera tan bonita de explicarlo y hoy tengo el gusto de compartirla con ustedes. Recordemos que Cristo está presente de muchas maneras en muchas realidades. A ver, recordemos aquí las principales. Cristo está presente en el cielo porque nos dice San Pablo que Él está sentado a la derecha de Dios Padre. Cristo está presente en la naturaleza porque todo fue hecho por Él y para Él, de manera que la huella del Logos, la huella de Cristo está en toda la naturaleza y en todo lo creado. Cristo está presente allí donde se reúnen los creyentes y le invocan, porque Él dijo, donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo. Cristo está presente en la jerarquía por Él instituida, es decir, por los apóstoles y sus sucesores. Estos son nuestros obispos y por supuesto el Papa. Ahí está presente. ¿Por qué lo sabemos? Porque Cristo dijo, el que a vosotros escucha, eso dijo a los apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y también dijo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Entonces Cristo está presente en el orden sacerdotal. ¿Dónde más está presente Cristo? Cristo está presente en la Sagrada Escritura, porque Él dijo en el Evangelio de Juan, ellas, o sea, las Escrituras, hablan de mí. Y el gran San Jerónimo dijo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Dónde más está presente Cristo? Está presente también en los pobres, porque Él dijo, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Todas esas son presencias de Cristo. Pero además de todas ellas, Cristo está presente en la Eucaristía. Ahora observemos el contraste entre la presencia de Cristo en la Eucaristía y todas las otras presencias que he manifestado, con la excepción de la del cielo. El verbo ser solo se aplica a la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. De manera que yo puedo reconocer a Cristo en los pobres, pero adorarlo
¿Tendría yo que postrarme para adorar a Cristo en la persona, por ejemplo, de una persona, de alguien que no tiene techo? ¿Tengo yo que adorar a Cristo en un homeless, en un sin techo? ¿Tengo yo que adorar a Cristo si me presentan una Biblia? ¿Yo tengo que adorar a Cristo en la Biblia y decir que ahí está Cristo? No. Toda mi veneración para la palabra de Dios. Y por supuesto, esto supone una manera de tratar el libro santo. Pero yo voy a decir que ese libro es verbo ser, que ese libro es Cristo. Cristo está en la naturaleza. Pero yo voy a tomar un poco de pasto y decir, ¿esto es Cristo? Claro que no. Cristo está presente en el orden sacerdotal. Pero voy a tomar yo, por ejemplo, al sacerdote y decir, ¿a ti te adoro porque tú eres Cristo? No, claro que no. ¿Qué deducimos de esto? Que solo en la Eucaristía podemos decir, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y la palabra adoración solo se aplica con propiedad a la Eucaristía. De tal manera que cuando yo me postro, por ejemplo, si yo me arrodillo ante una imagen, o si yo me arrodillo ante la Biblia, o si yo me arrodillo para que me bendiga el obispo, todos entienden ese gesto. Pero yo no estoy diciendo que el obispo es Jesucristo ni que la Biblia es Jesucristo. En cambio, cuando yo me arrodillo y adoro la Eucaristía, estoy diciendo, aquí está Cristo. Entonces, ¿qué significa que Cristo está realmente en la Eucaristía? Significa que nada puede hacerse al sacramento eucarístico que no se considere directamente hecho a la persona de Cristo. Y significa, sobre todo, que el mismo, oiga, no parecido, el mismo amor que le tengo a Cristo, el que me salvó, el que perdona mis pecados, el que derramó su sangre por mí, el mismo amor que le tengo a Cristo. Pero lo importante no soy yo, entonces seamos más claros. El mismo amor que la iglesia le tiene a Cristo. Ese amor es el que le tengo a la Eucaristía. Es el que le tengo a la Eucaristía. Y es el que la iglesia le tiene a la Eucaristía. Y por eso, los cuidados con que rodeamos el sacramento eucarístico son los mismos con los que trataríamos el cuerpo resucitado, el cuerpo victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de Cristo como presente en la Eucaristía. Eso es lo que quiere decir. Y eso no se puede decir de nadie más. Yo puedo tener una veneración profunda, un amor profundo, una actitud de humildad profunda. Imaginémonos las personas que conocieron a alguien tan santo como el Padre Pío, con sus estigmas. Imagínate cuánto amor, cuánta humildad. Pero si el Padre Pío dijera, yo soy Jesucristo, en ese momento diríamos, ¡hey! Hasta allá tampoco. Tú nos haces presente a Cristo. Tú nos hablas de Cristo, tú nos muestras cosas de Cristo. Pero hay una distancia. En la Eucaristía no hay esa distancia. Tal vez esa es la manera más sencilla de explicarlo. Decir que en Cristo está la presencia real, que en la Eucaristía está la presencia real de Cristo, es decir, que no hay distancia entre Cristo, aquel que fue formado de las entrañas puras de María Santísima, no hay distancia entre ese Cristo y aquel que adoramos. Aquí viene otra pregunta.
¿Puede estar Dios verdaderamente, nos preguntamos, ¿puede estar Dios verdaderamente en un pedazo de pan? Esta es una pregunta que me formularon con ocasión de esta reflexión, de esta charla. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Que la pregunta está mal formulada. ¿Por qué te digo eso? Mira, la pregunta está mal formulada porque no es correcto decir, y esto nos puede servir, creo yo, como catequesis, no es correcto decir que Cristo está en un pedazo de pan. Los que hablan así son los luteranos. Y aquí esta pregunta nos sirve para hacer una aclaración que yo creo que es importante, una aclaración entre lo que es la transubstanciación y lo que es la consubstanciación. Los católicos, guiados por la palabra de Dios y por la enseñanza de los apóstoles desde los primeros siglos, afirmamos transubstanciación. Los luteranos enseñan, y ya veremos en un minuto que es algo contradictorio, la consubstanciación. Entonces vamos a hacer una pequeñita explicación aquí y verás lo hermoso que es esto y verás que no es tan complicado como algunas veces nos lo quieren hacer creer. Hagamos un curso de filosofía de 1 minuto. ¿Qué significa en filosofía la palabra sustancia? La palabra sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? ¿Qué es algo? Si yo veo, por ejemplo, voy caminando por el campo y veo un objeto, una cosa, como de color verde, pero yo no sé qué es, entonces yo pregunto ¿qué es? Y la respuesta puede ser un insecto que se mimetiza como planta, o una hoja que cayó de un matorral, o una especie de sapo pequeño. La respuesta a la pregunta ¿qué es? La respuesta a esa pregunta, esa respuesta es la sustancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de sustancia, no estamos hablando de algo complicadísimo, no estamos hablando de algo incomprensible. Es simplemente la respuesta a la pregunta ¿qué es? Simplemente eso. Eso es lo que significa cuando nosotros hablamos de sustancia. La sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una rama? No, no es una rama. Es un insecto que se mimetiza. Ah, es un insecto. Entonces, si la respuesta es un insecto, entonces quiere decir que la sustancia es sustancia propia de una especie animal. Eso es lo que significa sustancia. Y ahí termina la clase de filosofía. No te me preocupes, no te me tensiones. Entonces, si esa es la sustancia, ¿qué significa transubstanciación? ¿Qué significa? La partícula trans, el prefijo trans, indica siempre un cambio, indica siempre una mudanza. Por eso hablamos de transformar, cambiar la forma. Transcultural, lo que abarca o intercambia culturas, y así sucesivamente. Entonces, la transubstanciación, que es enseñanza de nuestra fe católica, ¿qué significa? Significa el cambio en la sustancia. Y como la sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es? Entonces, la transubstanciación quiere decir que la respuesta a la pregunta ¿qué es? Cambia. Antes de la consagración, la respuesta a la pregunta ¿qué es?
tiene que ser pan antes de la consagración. Después de la consagración, la respuesta a la pregunta ¿qué es? Tiene que ser es Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces ya no es pan. Por eso digo que aquella pregunta está mal enunciada. ¿Está Dios en un pedazo de pan? No, es que no es pan. No es pan. En cambio, los luteranos hablan de consubstanciación. La consubstanciación lo que viene a decir es que sigue siendo pan, pero que también está Cristo. Pero fíjate que esa es una afirmación absurda, porque siempre que nosotros preguntamos ¿qué es?, la respuesta que obtenemos es única. Esa respuesta se puede afinar. Por ejemplo, yo digo ¿qué es? Es un ser humano. Yo puedo luego afinar eso. Este ser humano es un ingeniero casado de tal partido político que practica este deporte, que tiene este hobby. Sí, esas serán precisiones, pero la respuesta a la pregunta siempre es una. Y nada puede ser dos cosas. Lo que puede haber es afinaciones dentro de lo que la realidad es. Por ejemplo, el hecho de que ese caballero sea un ingeniero no le quita que es un ser humano, sino que nos muestra características de ese ser humano. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué es? Siempre es una respuesta precisa. Incluso en el caso de Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es una persona divina que ha asumido una naturaleza humana. Esa es la respuesta exacta sobre quién es Cristo y sobre qué es Cristo. Entonces, nos damos cuenta que al decir ¿qué es?, hay una sola respuesta. Entonces, esta pregunta dice, ¿puede estar Dios presente en un pedazo de pan? Respuesta, no es un pedazo de pan. Si nosotros decimos que está presente en un pedazo de pan, nos volvimos luteranos. Eso sería lo propio del luteranismo. El luteranismo es el que considera que está al mismo tiempo el pan y que está al mismo tiempo el Hijo de Dios, está al mismo tiempo Cristo. Pero esa pregunta nos sirvió para aclarar este tema tan importante, el tema de la transubstanciación. Y lo que estamos diciendo entonces es que no hay pan y Cristo sí está presente. Lo cual nos conduce a una última pregunta. ¿Esa presencia de Cristo entonces es mística? La palabra mística es una palabra muy bella, porque místico viene del término griego mysterion. Y la palabra griega mysterion es de donde viene en español misterio, pero es de donde viene en latín sacramentum. Entonces la presencia de Cristo es sacramental. Y si decimos que es sacramental, tenemos que decir que es una presencia mística. Mística en el sentido de que contiene todo el misterio de Cristo. Lo que hay que destacar en este caso es que presencia sacramental no elimina presencia real. Y presencia real no quita presencia sacramental. Porque la presencia sacramental, ¿qué es lo que nos está diciendo? La presencia sacramental nos está diciendo que es una presencia a través de. Cristo, a través de unas especies sacramentales, nos está dejando recibir su vida, su ser, su misterio. Es una presencia sacramental. Pero quiero insistir, presencia sacramental
no se opone a presencia real. No se opone. La presencia sacramental significa bajo especies sacramentales. Quiero concluir esta breve reflexión admirando, agradeciendo y proclamando el amor de Dios, la sabiduría de Dios, que encontró este medio de la Eucaristía para que ya en esta tierra podamos verdaderamente unirnos al Dios del cielo. Solo hay una presencia que es más perfecta que la presencia eucarística. Es la presencia de Dios en el cielo. Ahí, ¿en qué le gana la presencia del cielo a la presencia sacramental? En lo que nos dice la primera carta de Juan. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Esa es la presencia, la única presencia que le gana a la Eucaristía. Lo veremos tal cual es. Eso no sucede en la Eucaristía. Porque en la Eucaristía está todavía el velo de las especies sacramentales. Entonces, no puede hablarse de una presencia mayor o más perfecta que la Eucaristía, sino solamente en el cielo. ¿Qué debe quedar entonces para nosotros? Lo que debe quedar es gratitud, humildad, adoración y sobre todo amor. Porque es el amor de Dios el que ha hecho posible la Eucaristía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.